Muy buenos días a mis estudiantes del segundo medio B, Buenos días, esperando, profe. esperando que se encuentren bien y permanentemente cuidándose por razones obvias a nivel nacional. Comenzaremos la clase del día de hoy acerca del contenido de la guía número 7, es decir, la democracia. Por un lado, comenzaremos presentando unos ejemplos audiovisuales y un documento para aclarar algunos aspectos esenciales de la democracia. Por otro lado, profundizar en la relación existente entre democracia directa o griega versus democracia representativa chilena o, dicho de otro modo, democracia moderna. Porque ustedes, porque ustedes saben o tendrían que saberlo, vivimos actualmente, vivimos actualmente en una democracia representativa que se caracteriza por ciertos aspectos que configuran un sistema político institucional, un sistema político institucional en la cual los ciudadanos poseen el derecho de sufragar o votar por sus representantes y a su vez ellos mismos presentarse a un cargo de elección popular. Entonces es inequívocamente importante que ustedes tengan claridad, la suficiente claridad respecto a qué es la democracia, porque es importante plantear ciertas preguntas que formulamos para dejar ver la importancia o relevancia de la democracia, tanto para los derechos humanos como para la formación ciudadana. ¿Qué es democracia? ¿En qué consiste la democracia? ¿Cuáles son las características principales de la democracia? ¿O cuáles son sus principios esenciales de la democracia? ¿Qué significa que actualmente vivamos en una democracia representativa? ¿En qué consiste esta democracia representativa? Son preguntas muy pertinentes que uno debe formular, para dar mayor claridad explicativa y rigor reflexivo. Ahora bien, a continuación presentaré un ejemplo audiovisual de los orígenes de la democracia, que es necesario saber para tener una perspectiva más integral del significado, origen y sentido de la democracia, queridos estudiantes. Posteriormente voy a compartir además el documento número 7, pero ahora presten atención, audio y su imagen, porque voy a presentar el siguiente video, queridos estudiantes. Atención, luego voy a preguntar, por lo tanto, muchachos o muchachas, por favor, presten atención, no estén durmiendo, no estén tomando desayuno, se los voy a agradecer, por favor. Gracias. Permiso. Permiso. Justo, miren, justo.
Justo ahora voy a presentar el video. ¿Cuál es el origen de Profe, la se democracia? desactiva, Repito, ¿cuál es el origen de la si democracia? desactiva un micro, se le escuchaba eco. Sí, sí, lo estoy solucionando, Fabián. Gracias. Gracias por la recomendación. Ya, continuemos entonces, queridos estudiantes. Atención, primer ejemplo audiovisual acerca de la democracia. En los días que corren, Prueba Lubriderm Tapa Restauración. Sus micropartículas de ácido oleico ayudan a mantener la elasticidad para el muchos están descontentos con la política, pero es difícil encontrar una solución cuando ni siquiera conocemos el sistema político. ¿Cuál es la forma de gobierno mayoritaria? La respuesta más común es la democracia, pero ¿vivimos realmente en una democracia? La democracia nació en Atenas, en el siglo V a.C. Como indica su significado, supone el poder de la ciudadanía. Aunque en la antigua Grecia, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos. Solo los hombres atenienses mayores de 18 años podían participar en la política. La democracia griega se apoyaba en una asamblea en la que residía el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Dicha asamblea estaba compuesta por el pueblo, independientemente de su condición social. Se convocaba 40 veces al año para tomar decisiones sobre la política, las leyes y la sociedad. Cualquier miembro de la asamblea podía postularse como representante del pueblo y después se les escogía por sorteo, a diferencia de las elecciones actuales. No había programa electoral, pero a las personas electas se les hacía un examen para saber si eran aptos para el puesto. El poder emanaba del pueblo y no de los dioses, a diferencia de otras culturas de su tiempo. Las decisiones las tomaba el pueblo, ya que si las tomaban los representantes se volvía a la oligarquía. Aristóteles decía que era el gobierno del pobre sobre el rico. Cada ciudadano se representaba a sí mismo. El problema es que no había muchos mecanismos de control, excepto que no se podía aceptar una ley contraria a otra, pero si se hacía alguna reforma fuera de lo común, esa persona podía ser encarcelada. La política se hacía gracias a los que participaban. Las personas descontentas con la sociedad solo tenían que participar en la asamblea y proponer cambios. No era una cuestión de ganar, sino de encontrar lo mejor para todos entre todos. Tras las guerras del Peloponeso entre Atenas y Esparta, la democracia en la Hélade se vio afectada y territorios que eran democráticos dejaron de serlo. Después, Filipo II conquistó toda Grecia, creando el imperio de Macedonia y poniendo fin a la democracia, después de 200 años. Mucho después, en el siglo XVIII, las revoluciones pedían un cambio en la política de los regímenes absolutos, donde todo el poder recaía sobre el rey y solo la élite podía participar en la política. Por ello surgieron nuevas constituciones que limitaban los poderes de los gobernantes. Las constituciones de Estados Unidos y de Francia aportaron una declaración de los derechos del hombre, el sufragio universal masculino y la abolición de la esclavitud. Hasta entonces los representantes eran pocos y los votantes les reconocían personalmente. Con el sufragio universal resultaba más difícil conocer a los representantes. Por ello surgieron los partidos de masas uniendo a la gente por sus ideologías. A partir de este momento ya no importan las personas, sino su ideología. En la actualidad predominan los gobiernos representativos, en los que se eligen unos representantes que actúan con total libertad, ya que el poder ya no está en el pueblo. No hay un mecanismo en el que el representante dé lo que prometió en el programa electoral. En definitiva, la democracia griega es lo opuesto al gobierno representativo. Suiza es el país que más se acerca a la democracia ateniense, ya que es una democracia directa. Lo cierto es que la democracia griega fue posible porque solo una pequeña parte de la población participaba. Y hasta aquí el Draw My Life del origen de la democracia. Si te ha gustado, dale a like, compártelo y comenta lo que tú quieras, porque al fin y al cabo esto es una democracia. Hasta el próximo vídeo. Queridos estudiantes del segundo medio B, ustedes pudieron observar claramente la breve explicación y ejemplos acerca del origen de la democracia, su significado, sentido y consecuencias en la actualidad. Como algunos estudiantes llegaron atrasados, nuevamente veremos el video temático sobre los orígenes de la democracia. Atención, por favor. Repito, atención al video. ¿Cuál es el origen de la democracia? Por favor, gracias. Por favor, atención, gracias. Repito, atención al video. ¿Cuál es el origen de la democracia?
En los días que corren, muchos están descontentos con la política, pero es difícil encontrar una solución cuando ni siquiera conocemos el sistema político. ¿Cuál es la forma de gobierno mayoritaria? La respuesta más común es la democracia, pero ¿vivimos realmente en una democracia? La democracia nació en Atenas, en el siglo V a.C. Como indica su significado, supone el poder de la ciudadanía. Aunque en la antigua Grecia, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos. Solo los hombres atenienses mayores de 18 años podían participar en la política. La democracia griega se apoyaba en una asamblea en la que residía el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Dicha asamblea estaba compuesta por el pueblo, independientemente de su condición social. Se convocaba 40 veces al año para tomar decisiones sobre la política, las leyes y la sociedad. Cualquier miembro de la asamblea podía postularse como representante del pueblo y después se les escogía por sorteo, a diferencia de las elecciones actuales. No había programa electoral, pero a las personas electas se les hacía un examen para saber si eran aptos para el puesto. El poder emanaba del pueblo y no de los dioses, a diferencia de otras culturas de su tiempo. Las decisiones las tomaba el pueblo, ya que si las tomaban los representantes se volvía a la oligarquía. Aristóteles decía que era el gobierno del pobre sobre el rico. Cada ciudadano se representaba a sí mismo. El problema es que no había muchos mecanismos de control, excepto que no se podía aceptar una ley contraria a otra, pero si se hacía alguna reforma fuera de lo común, esa persona podía ser encarcelada. La política se hacía gracias a los que participaban. Las personas descontentas con la sociedad solo tenían que participar en la asamblea y proponer cambios. No era una cuestión de ganar, sino de encontrar lo mejor para todos entre todos. Tras las guerras del Peloponeso entre Atenas y Esparta, la democracia en la Hélade se vio afectada y territorios que eran democráticos dejaron de serlo. Después, Filipo II conquistó toda Grecia, creando el Imperio de Macedonia y poniendo fin a la democracia, después de 200 años. Mucho después, en el siglo XVIII, las revoluciones pedían un cambio en la política de los regímenes absolutos, donde todo el poder recaía sobre el rey y solo la élite podía participar en la política. Por ello surgieron nuevas constituciones que limitaban los poderes de los gobernantes. Las constituciones de Estados Unidos y de Francia aportaron una declaración de los derechos del hombre, el sufragio universal masculino y la abolición de la esclavitud. Hasta entonces los representantes eran pocos y los votantes les reconocían personalmente. Con el sufragio universal resultaba más difícil conocer a los representantes, por ello surgieron los partidos de masas uniendo a la gente por sus ideologías. A partir de este momento ya no importan las personas, sino su ideología. En la actualidad predominan los gobiernos representativos, en los que se eligen unos representantes que actúan con total libertad, ya que el poder ya no está en el pueblo. No hay un mecanismo en el que el representante dé lo que prometió en el programa electoral. En definitiva, la democracia griega es lo opuesto al gobierno representativo. Suiza es el país que más se acerca a la democracia ateniense, ya que es una democracia directa. Lo cierto es que la democracia griega fue posible porque solo una pequeña parte de la población participaba. Y hasta aquí el Draw My Life del origen de la democracia. Si te ha gustado, dale a like, compártelo y comenta lo que tú quieras, porque al fin y al cabo esto es una democracia. Hasta el próximo vídeo. Bueno, queridos estudiantes, habrán podido observar claramente las imágenes referidas a cómo evolucionó el concepto de democracia, cuáles son sus características, en qué consiste la gran diferencia entre la democracia griega o directa versus la democracia representativa, o dicho de otro modo, gobiernos representativos, entre otras consideraciones. ¿Alguien quiere preguntar o plantear algo a partir del video visto? Jóvenes, queridos estudiantes, muchachos, a partir del video visto, ¿cuál es el origen de la democracia? Queridos estudiantes, jóvenes, muchachos del segundo medio B, algo que les haya llamado la atención del video, muchachos, algo que les haya llamado la atención del video, muchachos, queridos estudiantes, ¿cuál es el origen de la democracia? ¿Preguntas, dudas?
interrogantes a partir del video, ¿cuál es el origen de la democracia? En la cual podemos encontrar características, diferencias, significados del término en cuestión. Ahora, indudablemente, indudablemente en la actualidad histórica en que vivimos son regímenes políticos de gobiernos representativos. No es necesariamente una democracia. Si uno se pone exquisito, riguroso y diligente en la apreciación, uno se dará cuenta que hay diferencia con respecto a la antigüedad griega de la democracia. Jóvenes, ¿qué fue lo que más les llamó la atención del video? Jóvenes, muchachos. A mí la Constitución, profe. ¿Cómo? Dígame. La Constitución, Ya, ¿a qué te refieres con la Constitución? la nueva Constitución. Sí, entiendo el punto, Fabián. Es que aludiste a la nueva Constitución, pero ¿cuál es la relación? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué tiene que ver la nueva Constitución con el video, los orígenes de la democracia? Querido Fabián, ¿a qué te refieres? Para poder entenderte. Cuando tú... Ahí me pilló, profe. No, a lo que me refiero, cuando usted menciona una nueva constitución política, ¿cierto? ¿A qué te estás refiriendo? ¿A qué se está refiriendo? Te pregunto para poder entenderte, no es para perjudicarte, claramente, querido Fabián. Sí le entiendo. La nueva ley es, ¿Cómo? la nueva ley es, el que se me está escuchando como media conexión Sí, inestable, sí, entonces no. está inestable la conexión, no te escucho bien. Entonces, ¿cuál sería la pregunta, Fabián? La Constitución, la nueva Constitución con la nueva ley. Ya, eso lo entiendo, pero tú cuando haces alusión a una nueva constitución política, ¿a qué te estás refiriendo respecto a nuestro país? O sea, usted quiere relacionar esta nueva constitución política de Chile con el video, ¿cuál es el origen de la democracia? Ya, ¿y cómo buscas Sí, relacionar? Correcto, correcto. ¿Y cómo buscas relacionarlo? ¿Cómo buscas relacionarlo? ¿Cómo buscas relacionarlo? ahí justo me pilló, profe. Bueno, no hay problema, Fabián. Un buen intento, se agradece tu participación. Bueno, jóvenes, ante todo, plantear la pregunta: ¿qué es la democracia? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus principios fundantes? ¿Cuáles son sus características principales? ¿En qué se diferencia la democracia como sistema político e institucional de otras formas de gobierno? En Chile, ¿qué tipo de democracia existe? ¿Cuáles son las características fundamentales de la democracia chilena? ¿Vivimos necesariamente en una democracia? Como muy bien dice el video, solamente vivimos en gobiernos representativos, que es distinto a la democracia griega, tal como lo, tal como lo expresó el video claramente.
Tengan presente que en la democracia directa o griega, sus protagonistas eran los ciudadanos griegos, hombres o varones libres sobre 18 años. Sin embargo, no votaban los extranjeros, esclavos o mujeres. Absolutamente no votaban o no participaban en los asuntos públicos de la polis. La pregunta, Robina, ¿por qué las decisiones eran tomadas por la Asamblea de Ciudadanos? Porque ellos o ellas consideraban que era la manera más democrática de participar en los asuntos públicos de la polis. Aunque eso sí, Robina, solamente participaban activamente los varones libres griegos, lo cual equivalía aproximadamente al 20% del padrón electoral. Entonces, estimada Romina, se lograba la igualdad política entre los ciudadanos atenienses en dicha asamblea. Incluso en esa asamblea o eclesía griega se concentraba todo el poder ejecutivo, judicial y legislativo, para la cual se legislaba, pero se deliberaba, conversaba o dialogaba sobre una diversidad de asuntos o temas que afectaban a la sociedad ateniense, ¿cierto? Temas tales como el poder, sociedad, cultura, economía, entre otras consideraciones. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes del segundo medio B, chiquillos, chiquillas? Aprovechen de preguntar. No, profe. Ya, aprovechen de preguntar, por favor. Gracias. Entonces, ¿hay diferencias? Sí, pues claramente hay diferencias. Los ciudadanos eran los protagonistas en hacer funcionar este sistema político institucional llamado democracia. Los propios ciudadanos, porque conversaban, dialogaban, deliberaban, discutían sobre determinados asuntos importantes para el desarrollo permanente de la polis. Claramente, si pudieron observar bien, en el video se menciona que este tipo de democracia podía implantarse en territorios más bien pequeños, no en territorios extensos como China, Estados Unidos, Rusia, entre otras consideraciones, queridos estudiantes. Entonces, volviendo a la pregunta central, ¿qué es la democracia? ¿Qué es la democracia? La semana pasada estuvimos discutiendo, problematizando eso. ¿Qué es la democracia? ¿Por qué resulta relevante el rol activo de la democracia para la defensa de los derechos humanos? Jóvenes, estoy preguntando, ¿qué es la democracia? ¿Qué es la democracia? ¿Qué es la democracia? ¿En qué consiste? Hemos señalado que la definición etimológica de democracia, que es el gobierno del pueblo, se supone ante todo que el pueblo gobierna a través de la asamblea o eclesía para efectos de lograr
Un sistema político, profe. su poder soberano. ¿Cómo? Es un poder, es un sistema político. Claro, un sistema político institucional o una forma de gobierno, ¿cierto? En la cual los ciudadanos juegan un rol protagónico en elegir candidatos o representantes y a su vez ser elegidos, ante todo ser elegidos. También la democracia posee ciertas características que son importantes, que a continuación voy a mostrar y sugerir que ustedes relean la guía número 7, repito, relean la guía número 7, queridos estudiantes, queridos estudiantes. Entonces, la pregunta fundamental, ¿qué es la democracia? ¿Qué es? Tengan presente que la instauración de la democracia como tal influye concretamente en la defensa permanente a los derechos humanos. Tengan absolutamente presente eso. Hay una relación existente entre democracia, derechos humanos, jóvenes y formación ciudadana. ¿Se dan cuenta? Democracia, derechos humanos, formación ciudadana. Democracia, derechos humanos y formación ciudadana. Hay un vínculo indisociable e importante que ustedes no pueden olvidar. ¿Qué duda cabe? La democracia lamentablemente vive en una constante histórica de incertidumbre, porque la democracia la construyen, realizan e implementan los seres humanos. Los seres humanos, cuando elaboran ciertas doctrinas políticas o teorías políticas para dar una interpretación plausible de la sociedad, buscan, ante todo, de plasmar su propia concepción de mundo, queridos estudiantes, su propia concepción de mundo, para establecerla en la totalidad de la sociedad, en la totalidad de la sociedad, queridos estudiantes del segundo medio B. Claramente vive en ciertos peligros la democracia. Por ejemplo, en Chile, un buen ejemplo, acá existió un quiebre democrático chileno. Un quiebre democrático chileno, ¿cierto? Desde el 11 de septiembre de 1973 hasta marzo de 1990. ¿En qué consistió este quiebre del sistema democrático chileno? Que hubo en el pasado un golpe de Estado protagonizado por las Fuerzas Armadas, cuyo máximo representante fue Augusto Pinochet, y que durante 17 años, a través de la Junta de Gobierno y posteriormente la Constitución Política de Chile, gobernó nuestro país a lo largo de 16 años. ¿Y por qué se fue? Ustedes deben saberlo, porque perdió un plebiscito político en octubre de 1988 para posteriormente realizar elecciones libres, democráticas y transparentes, en la cual el candidato de la dictadura militar perdió. Por lo tanto, Chile volvió
gradualmente a ser un régimen democrático existente. Tengan presente eso, jóvenes, más allá de sus propias posturas políticas, X, Y o Z, deben tener meridiana claridad de que acá en Chile se quebró la tradición democrática existente, y este quiebre duró aproximadamente 17 años. ¿Por qué digo todo esto? Porque la democracia como tal vive siempre en peligro, vive en una especie de incertidumbre constante, porque indudablemente las personas tienen sus propios intereses, consideraciones, maquinaciones que buscan inequívocamente imponer en la sociedad para hacer lo que ellos crean pertinente. Tengan absolutamente presente eso, queridos estudiantes del segundo medio, que acá en Chile existió un quiebre al sistema democrático chileno, y que fue perjudicial, lamentable, complejo, porque hubo una sistemática violación a los derechos humanos a lo largo de muchos años. Preguntas, dudas, comentarios, queridos estudiantes. Queridos estudiantes, profe. No, profe. voy a compartir brevemente la guía número 7 que ustedes ya habrán leído y habrán bajado en Word. Esto es lo que me importa. Permiso, chiquillos. Disculpen. Permiso. Ya, acá. Atención. Ahí sí. Ya, acá. Bueno, ustedes saben claramente, deben realizar las actividades formativas de la guía número 7, ¿ya? ¿En qué consiste la democracia ateniense y qué tipo de democracia existe actualmente en Chile? Para eso deben ver 2 videos que están consignados en la guía. Ya, acá. Esto de los nuevos contenidos se leyó la semana pasada, pero esto me interesa, queridos estudiantes. Las características o atributos de la democracia, ¿ya? Hay ciertas características esenciales a nuestra democracia que la validan o legitiman, ¿cierto? ¿Qué debe existir? Elecciones libres, periódicas y limpias, ¿cierto? En la cual los ciudadanos son las personas protagónicas, en la que pueden votar o ser candidatos, de acuerdo a lo que consigna expresamente la Constitución Política de Chile. Además, la existencia de libertad de expresión. Cualquier ciudadano, usted, Fabián, la Antonia, yo, la Isidora, podemos expresarnos en público libremente, sin ningún temor a castigo o represalia. Fuentes de formación independiente, que no se encuentran bajo control del gobierno de turno, ni de un grupo único. Uno puede desempeñar y asumir ese derecho, y estamos protegidos por ley. Y libertad de asociación. Cada ciudadano, queridos estudiantes, tiene el derecho de formar organizaciones independientes y participar en ellas, como grupos de interés, ONG o partidos políticos. Ya, acá, para finalizar, queridos estudiantes,
Chile claramente tiene una democracia de raíz constitucional, puesto que está expresado claramente en la Constitución Política de la República, donde se establece inequívocamente la organización, características, atribuciones de los poderes públicos. Y evidentemente se consagran o garantizan los derechos humanos. Más aún, en el artículo 4 de la Constitución Política se expresa claramente que Chile es una república democrática. Que Chile es una república democrática, queridos estudiantes. Entonces, jóvenes, voy a pedir por favor que ustedes lean a continuación esto durante la semana. Gracias. Esos son los denominados valores esenciales democráticos que en todo régimen político institucional que se precie de tal deben existir, queridos estudiantes. ¿Ya? Deben existir para dar mayor validez y verosimilitud a la democracia como gobierno representativo, queridos estudiantes. Muchachos. Bien, jóvenes del segundo medio B, sospecho que hoy día existió mucho sueño, estuvieron menos participativos que la semana pasada. Algo sucedió, aparte que se conectaron pocos hoy día, sí, se conectaron pocos, algo pasó, la señal BTR, conectividad, etc. Entonces, estoy receptivo para dudas, preguntas, interrogantes. De la guía número 7. Recuerden que estamos en la guía número 7. Ya. Jóvenes, dos informaciones. La primera, hay 10 estudiantes que aún no me entregan la guía número 6. Por favor, esta semana, a la brevedad posible, envíenla a mi correo electrónico. Lo voy a agradecer. Gracias, chiquillos. La guía número 6. Y según la otra información, lean, finalicen la guía número 7 acerca de la democracia. Por favor. Entonces, chiquillos. Profe, la mía le llegó. Dígame, Antonia. La mía le llegó, la guía. La Sí, 6. Antonia, no hay problema. Gracias, Antonia, no hay problema. Sí Ya. llegó. Ya la guardé en mi carpeta. Muchas gracias. Ya, entonces, chiquillos, me despido nuevamente, esperando que se encuentren bien. Cuídense, cuiden su salud emocional, que es lo más importante. Sí, profe. Aíslense, estén confinados, porque el virus está haciendo de las suyas. Y muchos abrazos. Y mis respetos al segundo medio B. Como dijo el gran Gustavo Cerati, adiós. Adiós. Chao, profe, cuídese. Ya. Cuídense, gracias, Antonia, abrazos. Chao, Fabián, Matías, Moisés, Jorge, Isidora, Renato, Amanda, Ashley, Cerati.